Buenas noches, es un gusto poder saludarlos. El día de hoy estamos desarrollando el webinar denominado Examinando el dilema moral de la pena de muerte desde perspectivas filosóficas, un análisis interdisciplinario sobre justicia, ética y derechos humanos. Somos estudiantes de la asignatura de Filosofía y Ética que está a cargo del magíster, nuestro asesor, Óscar Jesús Martínez Polo. Siguiente diapositiva. Los integrantes en este caso del equipo número 2 son Bocanegra Pardo Sliner, Delgado Castillo Omar, Fernández Malca Hernán Urbano, Hernández Santa Cruz Ana María Isabel, quien les habla Montoya Villalobos Manuel, Yamunaque La Cruz Jesús Yair y Llovera Dávila Dayana Marisol. Bien, para poder desarrollar este webinar en este caso, nos centramos en poder hacer una entrevista a un especialista, ¿no? Hablamos del abogado Winkler Blandon Cabrejos Gaviria. Resulta idóneo poder hacer una presentación breve de datos importantes de nuestro especialista que estará a cargo de poder responder las preguntas que más adelante vamos a poder plantear. Bien, el abogado Cabrejos fue formado en la Universidad Particular de Chiclayo. Cuenta con una larga experiencia laboral. Fue asistente legal en el estudio jurídico Saldaña Díaz y Asociados. Fue practicante del Dr. Sabino Córdoba en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Fue practicante de la doctora Judith Velázquez Paredes en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Asimismo, fue practicante en el Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz. Además, fue asistente jurisdiccional del Módulo Penal Central en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Por otro lado, fue asesor legal de investigación en Project Service Solute EIRL. Además, se encuentra desempeñándose como abogado independiente. Por otro lado, en el año 2022 fue candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz. Es socio fundador del estudio jurídico Uvas, Flores y Cabrejos. Actualmente se viene desempeñando como asesor de asuntos legales para el despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pimentel. Bien, resulta idóneo entonces en ese sentido poder recibir al invitado y poder conocer cuáles son sus apreciaciones respecto al estudio que vamos o al estudio que nos encontramos realizando. Buenas noches, abogado Winkler, es un gusto poder saludarlo y pues también nos encantaría escucharlos y darle la bienvenida. Tengan ustedes todos muy buenas noches, jóvenes. Agradecer primero por la invitación a este webinar y bueno, sobre todo eso, ¿no? Agradecido por la invitación y para efecto de llevar a cabo de manera adecuada con esta entrevista, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de empezar con la entrevista, es propicio poder conocer cuál es el problema que nosotros hemos identificado y por ende nos encontramos abordando. Desde las concepciones de justicia y moralidad se han evolucionado durante el tiempo y esto ha influido en prácticas legales y sociales relacionadas con la pena de muerte, lo que ha conllevado a que en la gran mayoría de países la pena de muerte o la pena capital también como puede ser conocida haya sido abolida. No obstante, actualmente este tipo de condena se encuentra desarrollando en gran medida debido a la alza de la discriminalidad. No, en ese sentido lo que nosotros como investigadores, en este caso, buscamos es poder hacer un estudio no solamente desde los pensamientos, sino también desde la ética, ¿no? y de diversas fuentes, en este caso, líneas y fuentes ideológicas en lo que respecta a la filosofía. Por ende, es importante poder proporcionar y poder conocer cuáles son esas herramientas conceptuales y metodológicas para poder analizar de manera crítica los argumentos que están a favor y los argumentos que están en contra. Como bien sabemos, la pena de muerte actualmente en nuestro país no se desarrolla, ¿no? Como tal. Han habido algunas propuestas, pero también es importante considerar de que pues esta pena de muerte o esta pena capital podría afectar negativamente o podría ir en contra de nuestra Constitución, ¿no? Ya que como nosotros sabemos, el derecho a la vida es un derecho fundamental que no puede ser en este caso afectado porque nosotros como seres humanos desde el nacimiento ostentamos con este derecho como tal. Siguiente diapositiva. Bien, para proseguir en este caso con el webinar,
le invito a mi compañero Hernán Urbano poder hablar acerca de la justificación de nuestro proyecto. Bueno, en cuanto a la justificación, vendría siendo pues que la pena de muerte pues principalmente pues va planteando una serie de interrogantes más que giran en torno en cuanto a la moralidad, la ética y la justicia. Es por ello pues que es necesario realizar en este caso un enfoque filosófico para poder proporcionarnos un marco sólido para poder comprender mejor sus implicaciones. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, muchas gracias, compañero. En este caso, también, como ya lo mencioné, es importante en toda investigación, en todo el proyecto, poder plantearnos objetivos, y esos objetivos son trazados con el fin de poder a lo largo o al finalizar nuestro proyecto, nosotros determinar si hemos cumplido realmente con los propósitos que se establecieron durante el proyecto. En primer lugar, el objetivo general es profundizar en el entendimiento de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo, sobre el dilema moral que representa la pena de muerte, analizándola desde perspectivas filosóficas y conocer también sus implicancias sobre la justicia, la ética y los derechos humanos, de la mano, en este caso, de un académico del derecho. Siguiente diapositiva. Bien, para proseguir, le invito a mi compañera Ana a poder leer el objetivo específico número 1. Bien, como primer punto tenemos analizar en colaboración con un académico del derecho las bases éticas y morales de la pena de muerte para poder comprender sus fundamentos desde distintas corrientes filosóficas y éticas, involucrando activamente a los estudiantes de la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo. Bien, le invito a mi compañera Dayana a poder leer el segundo objetivo específico. Como segundo objetivo específico tenemos examinar el impacto de la pena de muerte en los derechos humanos y la justicia social, considerando el contexto específico de Chiclayo y la población local, en colaboración con académicos del derecho y estudiantes. Muchas gracias, compañera. El compañero Jesús, favor de leer el objetivo específico número 3. Lo que buscamos aquí es fomentar el diálogo interdisciplinario entre estudiantes y estudiosos del derecho, lo que nos permitirá tener un mayor ampliedad y conocimiento sobre la pena de muerte y sus implicancias. Muchas gracias, compañeros. Bien, vamos a empezar con la entrevista. La compañera Dayana. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que enfrenta el derecho penal en la aplicación de la pena de muerte? Bien, señorita Dayana. A ver, creo que es necesario, antes de responder esta pregunta, ir puntualizando o aterrizar en cuanto a algunos conceptos, ¿no? En cuanto a la ética, pues debemos entender que son básicamente los principios morales que rigen determinada sociedad, ¿no? En resumidas cuentas. Entonces, entendiendo eso, nosotros como sociedad, nuestra República del Perú, se cimienta sobre la Constitución política, que es la que recoge todos los derechos fundamentales que nosotros como ciudadanos de un Estado debemos de tener, o al menos el Estado como tal debe garantizar esos derechos. Entonces, hablando desde un punto de vista ético, una pena como tal, la pena capital, la pena de muerte, atenta directamente contra el derecho a la vida, un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución. Listo, doctor. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se integran las teorías filosóficas sobre la justicia retributiva y la justicia restaurativa en el debate sobre la pena de muerte? Bien, como bien lo precisa en la pregunta, pues estamos dividiendo estas corrientes teóricas en dos, ¿no? La retributiva y la disuasiva. En este caso, la retributiva o restaurativa, como tal, como se llama, ¿no? Hay que entender que el protocolo de abolición a la pena de muerte nace en gestación en conjunto con el Pacto de San José de Costa Rica, que se dio aproximadamente en 1969, si no me equivoco, ¿no? Se firma el Pacto de San José de Costa Rica, que no es más que la Comisión como tal de los Derechos Fundamentales, que hoy nos rigen, ¿no? Y después se abolió la pena de muerte por todos estos países que ya previamente habían pactado el acuerdo del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Entonces debemos entender esto. ¿Por qué? Al firmar, todos los países firmantes de este acuerdo adoptaron las medidas que se instauraron con el Pacto de San José de Costa Rica. Y debemos tener en cuenta que el Pacto de San José de Costa Rica
se instaura como tal con corrientes ideológicas políticas capitalistas con Estados Unidos. Es por eso que se alejó de este pacto al país de ese entonces que era firmante también de Cuba. Entonces, esta abolición de la pena de muerte nació con políticas conservadoras, ¿no? El Perú también es un país considerado políticamente un país conservador. Entonces, por eso siempre tendemos a dejar de lado estas penas, digámoslo, rigurosas de alguna forma. Entonces, de ahí es que se marca posición con estas teorías o corrientes, ¿no? La teoría retributiva, que básicamente constituye en sancionar la culpa y castigar al delincuente proporcionalmente al delito que ha cometido, hablando de delito grave, obviamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la pena restaurativa, tal, no se toma en cuenta tanto la culpabilidad del delito, sino la responsabilidad como tal. Es decir, dejamos de lado las consecuencias del delito, pero la comisión de este delito te conlleva a una pena disuasiva, que es lo que se pretende hacer con la corriente restaurativa, ¿no? Entonces, yo te castigo a ti con una pena grave para que los señores que vienen atrás con las intenciones de cometer un delito ya no lo hagan. Y eso es lo que genera la coyuntura, la problemática, ¿no? ¿Qué tan moral o aceptable es en una sociedad imponerle sanciones a una persona que comete un delito para que otras ya no lo vuelvan a cometer, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos esas corrientes. Bien, como tercera pregunta, tenemos desde una perspectiva deontológica, ¿cómo se justifica o se rechaza la pena de muerte en comparación con una perspectiva utilitarista? Bien. Hablando de los principios deontológicos en cuanto a la profesión, entendemos que si hablamos de pena de muerte, deberíamos ser solamente los abogados, los estudiantes de derecho, los jueces, legisladores probablemente los que se deberían preocupar solamente por la pena de muerte. Sin embargo, considero que este tema es un tema mucho más complejo, que no solamente les compete a los abogados. Es una problemática multidisciplinaria. Cuando hablamos de criminalidad, hablamos de un problema social multidisciplinario que compete a todos los profesionales, desde profesionales de la salud, educadores, hasta abogados. O porque es un problema multidisciplinario que probablemente en la secuencia de las preguntas vamos a ir profundizando un poco más. Ahora, en cuanto a la perspectiva utilitarista, como menciona en la pregunta, debemos entender que qué tan útil sería una pena de muerte para efectos de disuadir a los delincuentes. Comprobado está que, por ejemplo, un delincuente que entra a un penal, una sentencia condenatoria, no se rehabilita. Hay suficientes y abundantes estudios científicos que nos dicen que el delincuente que cumple una pena no se rehabilita, ¿no? Entonces, por eso se opta probablemente en algunos países por la pena de muerte. Sin embargo, el sentido disuasivo que tiene esta pena no necesariamente nos obliga a creer que cumple esa función como tal, de disuadir. También existen estudios. Entonces, la utilidad de la misma, considero que, hablando de útil, no es en el fondo tanto así. ¿Por qué? Porque nuestro país anteriormente ya ha utilizado o tenía instaurada en su régimen legislativo la pena de muerte como tal. Y de la experiencia que nosotros tenemos, históricamente hablando, se cometieron muchos errores y en su oportunidad no fue útil. Por eso es que ahora nuestro Código Penal recoge principios garantistas, ¿no? En las que el imputado, el acusado, pueda defenderse en un tribunal, ¿no? También partiendo esto desde el principio del derecho penal, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bien. ¿Y qué papel juegan los conceptos de dignidad humana y respeto por la vida en la discusión ética sobre la pena de muerte? Bien, es una pregunta interesante, ¿no? Porque entendemos que ya el solo hecho de que exista una pena de muerte arraigada en un país significa principalmente que se está atentando con el derecho a la vida y en consecuencia también contra el derecho a la dignidad humana. Debemos partir por ahí. ¿Por qué? Porque una sociedad
que pretenda instaurar la pena de muerte dentro de sus políticas de criminalidad es una sociedad que ha fracasado legalmente y de manera social, o porque recurrir ya a estas instancias graves o exageradas es porque quiere decir que tu sistema educativo, tu sistema judicial también ha fracasado, tu sistema legislativo ha fracasado. Entonces tendremos que recurrir a una pena de muerte, probablemente la pena más grave de la que se puede hablar, para efectos de disuadir a otros delincuentes que puedan cometer ese delito, ¿no? Sabiendo que la problemática radica no en el tipo de penas que vamos a imponer, sino el nivel social y educativo de la población que sepa que no debe incurrir en estas conductas delictivas. Entonces hablamos que la instauración de una pena de muerte, aparte de que implica denunciar el pacto de San José de Costa Rica, implica gastos como por ejemplo, ya que el Perú no pueda recurrir a instancias internacionales por la vulneración de algunos de sus derechos. Entonces implica así de por sí la vulneración de ciertos derechos fundamentales. Uno de ellos, el derecho a la dignidad, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta número 5, ¿cómo se puede relacionar los principios de justicia y equidad con la práctica de la pena de muerte en los diferentes sistemas legales? Bien, esta pregunta la tomo tanto como una pregunta un tanto personal, ¿no? Porque debemos entender lo siguiente, jóvenes. Cuando hablamos de justicia y equidad, desde mi punto de vista, son valores humanos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que nuestro poder judicial, que es el encargado de hacer cumplir las leyes, si leemos la normativa en la que se basan sus leyes orgánicas del propio Poder Judicial, sus funciones no están en hacer justicia, ni mucho menos ser equitativos, ¿no? Y podamos ser muy realistas o de repente un poco duros en la expresión, pero es así. La función del Poder Judicial es darle efectividad o tutela jurídica al ciudadano. Eso es lo que indica la ley, ¿no? Es decir, ¿y qué quiere decir eso? Una tutela jurídica implica que el ciudadano que acude al Poder Judicial, de lo que él pide, obtenga una respuesta, ya sea favorable o negativa, pero de lo que él pide va a obtener una respuesta, ¿no? Y no hablamos de justicia ni de equidad. Entonces, el sistema legal que instaura las políticas gubernamentales en nuestro país y en consecuencia son los jueces, si es que se instaura una política con pena de muerte, son los jueces los que van a decidir este tipo de condenas. Y por experiencia, lo que decíamos antes, ¿no? Por experiencia histórica, sabemos pues que en muchas oportunidades, el caso más conocido fue con el monstruo de Armendáriz, se cometieron errores en cuanto a la pena de muerte. Entonces, por ahí considero que no sea el camino correcto. Bueno, en cuanto a la pregunta número 6, ¿en qué medida las teorías éticas de Kant y Mill nos pueden ofrecer argumentos, ya sea a favor o en contra de la pena de muerte? Correcto. Bien, bueno, algunos de esos autores, existen otros también, como en la época de la Revolución Francesa, como Montesquieu, Rousseau, muchos de ellos coincidían y algunos discrepaban en cuanto a la política de la pena de muerte, ¿no? El mismo Robespierre, que era un acérrimo, negaba la pena de muerte en un primer momento, pero casualmente en sus políticas él consideraba que debe estar tajantemente prohibido la pena de muerte, pero que cuando se dio la revolución fue el mismo que mandó a la guillotina al rey de Francia en ese entonces. Entonces, porque él mismo decía que la necesidad de abolir la monarquía implicaba matarlo. Entonces, ahora, lo que indicaba Kant es que básicamente no se podría recurrir a ninguna pena de muerte ni en situaciones de guerra, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de una corriente de retribución, ¿no? Una corriente de penas retributivas. Si en proporción a lo que tú hiciste, se te debe ser castigado, ¿no? Entonces, castigamos no para efectos de disuadir a las demás personas que no hagan lo mismo, sino que castigamos tu conducta. Por otro lado, Mill se indicaba, ¿no?, que debería ser permitida la pena de muerte porque esto disuadía
a la población a no cometer los mismos delitos, porque no es el posible delincuente que estaba próximo a cometer un delito, obviamente era más represivo saber que lo iban a matar a saber que iba a cumplir una condena en un penal y de ahí iba a salir. Entonces, ambas corrientes tienen, digamos, algunos beneficios y contras también, ¿no? Bien, correspondiente a la pregunta número 7, ¿qué aportaciones ofrece la ética del cuidado en el análisis del impacto de la pena de muerte sobre los individuos y las comunidades? Bien. Entonces, como mencionábamos, pues que la ética viene a ser esos principios que nosotros mismos como ciudadanos consideramos que está bien y que está mal. Siempre vamos a encontrar posiciones distintas, ¿no? No es lo mismo preguntarle, por ejemplo, a un padre de una menor que ha sido asesinada, violentada, ya sea sexualmente o de cualquier tipo, si es que quiere que se instale la pena de muerte para un violador, a preguntarle a una persona que no tiene hijos. Entonces siempre van a haber marcadas posiciones en cuanto a las experiencias que cada uno de nosotros tengamos. Desde mi punto de vista, como les dije en un primer momento, considero que la pena de muerte no debe ser instaurada en tanto que sería el reconocimiento de que como sociedad hemos fracasado, ¿no? Principalmente partiendo desde ahí. Y que lamentablemente es la tendencia, ¿no? Porque no encontramos mejora ni en nuestro sistema legislativo, ni mucho menos en nuestro sistema judicial. Ahora, no encontramos otro camino porque, como les digo también, las condenas que cumplen en el penal, los sentenciados, demostrado científicamente con diversos estudios, el interno no se rehabilita, mucho menos se resocializa ni se reeduca, como dice nuestra norma. Entonces, ¿qué camino nos queda? Y el camino ya se encuentra claro desde hace mucho tiempo, ya fue marcado por algunos países, ¿no? El camino es la educación. Entonces, si bien es cierto, si hay países que han utilizado la pena de muerte como medida disuasiva, no como algunos países, se me fue de la mente ahora, pero instauraron la pena de muerte y todo delincuente que cometía delitos graves era simplemente ejecutado y disminuyó. Entonces sí demostró ser disuasiva. Era para efectos de someter al delincuente a tratos inhumanos, ¿no? Entonces ahí se debe hacer la ponderación o evaluar qué derecho prevalece sobre el otro, ¿no? Si la vida o la pena de muerte. Eso debe ser. Ahora, si bien es cierto, el impacto a los individuos en una determinada comunidad, como lo viene a ser nuestro país, implicaría muchos gastos, ¿no? Y un proceso no largo, pero sí la evaluación por ejemplo, perder la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, ya que lo que nos impide instaurar la pena de muerte es justamente la Organización de Estados Americanos, que como organización ha creado un tribunal interamericano al cual podemos recurrir si es que en caso un Estado vulnera nuestros derechos, ¿no? Siempre y cuando estos Estados sean adherentes a este pacto, ¿no? Porque la abolición de la pena de muerte, como les indicaba, es un protocolo que no es más de 4 artículos, ¿no? Que nos indica que con ese protocolo se abole la pena de muerte en los países firmantes. Entonces, eso implicaría a nivel de sociedad instaurar este mecanismo de la pena de muerte, ¿no? Bien, correspondiente a la pregunta número 8, ¿cómo pueden los principios de ética profesional influir en la actuación de abogados y jueces en caso de pena de muerte? Bien, cuando hablamos de ética profesional, tenemos que, como ya se ha precisado en anteriores preguntas, hablamos de la deontología, no de los deberes que deben de cumplir los profesionales. La responsabilidad queda en nuestro campo, ¿no? Como abogados, futuros abogados ustedes, porque finalmente van a ser, si es que se instaurara este tipo de políticas, van a ser los magistrados, los jueces del Poder Judicial, los que van a tener que deliberar entre imponer o no este tipo de condenas, ¿no? Ya de por sí, las condenas, por ejemplo, en delitos de connotación sexual, en cuanto a la violación,
o asesinatos, robos, son las condenas que más existen, por las que existen personas internadas en un penal. Entonces, existen cadenas perpetuas, que es la condena más grave que existe en nuestra legislación, y definitivamente influye este tipo de deberes que debemos tener como profesionales para efectos de instaurar esta condena, porque podríamos hacer un sondeo simple y preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto confiamos en nuestros magistrados o en nuestros jueces, sobre todo penales, en que efectivamente sean jueces probos, honorables, que emitan sentencias ajustadas a ley, ¿no? Entonces, en percepción, cada uno tiene la respuesta, ¿no? ¿Sería factible darle esta responsabilidad tan grande a nuestro Poder Judicial, o está preparado para eso, ¿no? Sabiendo que la complejidad del problema no radica en las leyes, ni mucho menos en un Poder Judicial, sino en un sistema social que viene fracasando, ¿no? Bien, ahora tenemos la pregunta número 9, que sería ¿cuál? ¿Cuál es la posición principal de las corrientes filosóficas contemporáneas, como el relativismo moral o el realismo moral respecto de la pena de muerte? Bien, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos acerca de la pena retributiva y disuasiva, ¿no? Cuando hablamos de moralidad, como indicamos siempre, es el arraigo de los deberes y lo que nosotros consideramos como es correcto o es negativo. O en nuestra sociedad, como mencionábamos antes, el Perú es un país bastante conservador, ¿no? Entonces, siempre se ha posicionado una postura de que, si bien es cierto, hemos llegado a situaciones en las que ya es incontrolable la actividad delincuencial en la que vivimos, no nos garantiza nada, porque la pena de muerte, como mencionábamos, podría ser una pena disuasiva, para que a los delincuentes de alguna forma los disuada a cometer estos delitos por la gravedad de la pena. Disuasiva sí, sin embargo, efectiva no se ha corroborado como tal. O, si bien es cierto, puede disuadir, pero la efectividad de la pena, ya la historia nos ha demostrado que no ha funcionado como tal. Entonces, cuando hablamos de un realismo moral, implica ser objetivo en cuanto a la moralidad. No digamos que vamos a tener que instaurar penas de muerte, cuando ya sabemos que, por ejemplo, la cadena perpetua no ha hecho que los delincuentes, impedir que los delincuentes vuelvan a cometer delitos, sino por el contrario, cada vez más la incidencia delictiva con el pasar de los años es mayor. Entonces, por ejemplo, la gravedad de la pena de una cadena perpetua no ha disuadido como tal. No sabemos si la instauración de una pena capital, como la pena de muerte, también disuada. Bien, ahora vayamos con la última pregunta y no por ello la menos importante. Desde una perspectiva ética, ¿cómo se puede evaluar el sufrimiento infringido por la pena de muerte comparando con otras formas de castigo, como la cadena perpetua? Correcto. Bien, y eso también era parte de la discusión de los especialistas, ¿no? Ya, si bien es cierto, muchas veces la pena de cadena perpetua implicaba decir, no, de repente, como es una pena tan grave como perder la vida, finalmente disuada al delincuente de no cometerla. Sin embargo, muchas veces, y es curioso, ¿no? El delincuente, al tener mayor, digamos, una anomalía psíquica, el hecho de existir una pena de muerte implicaba mayor énfasis al delincuente a querer cometer el delito, ¿no? Entonces, veamos la gravedad, porque simplemente la pena de muerte implicaría reducir el castigo, que significaría condenar toda una vida a una persona a vivir en un penal, un establecimiento penitenciario, que simplemente la pena de muerte muchas veces para ellos es mejor, ¿no? Entonces, hablamos ahí de, como les decía, ¿no?, de un factor multidisciplinario en los que tiene que entrar a tallar la psicología, la educación, los niveles sociales de cada país, para efectos de ver si es que efectivamente una pena de muerte puede disuadir, ¿no? Y existen estudios que, por ejemplo, ¿no?, en algunos
algunos países donde se instaura la pena de muerte, en vez de reducir la delincuencia, ha aumentado. Y eso es, desde el punto de perspectiva ético, no podríamos entrar de lleno como tal a instaurar una pena cuyos resultados serían inciertos, ¿no? Ahora, en cuanto a la cadena perpetua, cabe recalcar que también existen bastantes condenados a esa pena que en la actualidad saben que nunca más van a volver a salir de un penal. Sin embargo, eso no ha sido disuasivo en ningún sentido, porque vemos pues que los centros, establecimientos penitenciarios cada vez están más abarrotados, llegando al punto que nuestra autoridad nacional ha tenido que recurrir a flexibilizar más bien sus normas, aumentando el nivel de las penas para que los internos puedan pedir su resocialización o cumplir sus penas fuera del penal. Entonces, vemos pues que los caminos que se vienen adoptando no son del todo acertados, sino que por el contrario venimos cometiendo errores tras errores en estas medidas criminalistas, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Winkler. Ya para culminar en este caso con el webinar, agradeceríamos poder escuchar cuáles son sus reflexiones finales acerca de este tema abordado, ¿no? Y la importancia de poder haber abordado este webinar como tal. Bien, sí, muchas gracias, jóvenes. Principalmente, pues, el tema de la pena de muerte ha sido un tema bastante coyuntural desde hace muchos años, ¿no? Hablamos históricamente, entendiendo, pues, que, como indicábamos, en el año 1969, con el Pacto de San José de Costa Rica, a la fecha ya ha pasado más de medio siglo y las cosas cambian, ¿no? Este pacto, si bien es cierto, se instauró de manera muy acertada para el reconocimiento de los derechos fundamentales y después con el protocolo, con la abolición de la pena de muerte, han venido haciéndose a través de diversos procedimientos. Este protocolo, que le recomiendo leer, no tiene más de 4 artículos, como les digo, que fue en el año 1990, si no me equivoco, cuando se instaura, busca justamente, ¿no? Eso, abolir la pena de muerte porque se consideraba una pena que atentaba en contra de derechos fundamentales, ¿no? Ya que finalmente se le quitaba la vida a un ser humano. Muchas veces en ese proceso judicial que se realizaba se cometían errores. Ahora, si bien es cierto, no negamos que la pena de muerte sea una pena disuasiva en determinadas sociedades, porque como vemos, está muy relacionada a la ética. ¿Por qué? Porque nuestros valores morales o lo que nosotros consideramos correcto o incorrecto en nuestro país, en otro país no lo consideran de la misma manera, ¿no? Entonces, llevado a ese punto, debemos reconocer como sociedad en qué es lo que estamos fallando, ¿no? De repente es la corrupción, que es un problema arraigado en muchos países, y si no fuera poco, en nuestro país también, que es el principal motivo por lo que no se viene ejerciendo una actividad gubernamental adecuada, ¿no? El nivel educativo es muy ineficiente. Entonces, este problema como tal, debemos entender que no es un problema de leyes o de penas, ¿no? Porque siendo así, si mañana más tarde la pena de muerte no sirve, vamos a tener que buscar otra pena y no es la solución, ¿no? Ya se vienen instaurando tipos de penas, cadena perpetua, pero el problema continúa. Entonces, nos debemos preguntar, ¿por qué es necesario instaurar una pena de muerte? Si el problema no radica ahí, sino en la educación, ¿no? Ya hay estudios que existen que nos dicen eso, ya hay estudios que nos dicen que los internos o sentenciados en un centro o un establecimiento penitenciario no se reeduca, no se resocializa, no se rehabilita. Entonces no tiene sentido que los internos estén ahí. Y la otra corriente nos dice, entonces hay que condenarlos a la pena de muerte porque no nos sirve, el Estado gasta en los internos, ¿no? Sin embargo, sería contraproducente también atentar por una pena, atentar contra los derechos fundamentales de las personas, existiendo los caminos correctos, que es a través de la educación y otros programas que existen. Entendiendo eso, considero que la pena de muerte, más que una pena para disuadir a los delincuentes, creo yo eso es el resultado
de una sociedad que ha fracasado, que tiene que recurrir a métodos totalmente graves para querer corregir conductas que no han podido ser corregidas por el gobierno y por la sociedad, ¿no? Bien, doctor Winkler, agradecemos mucho su participación en este webinar y la verdad que sus aportaciones son de mucha ayuda para nosotros. Muchas gracias.